Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Estamos compartiendo con ustedes en este su espacio Catequista con Espíritu, un espacio pensado y diseñado para la formación, orientación e información de todos nuestros catequistas. Y en el numeral 91 de este documento de trabajo para la etapa continental, se nos habla de las tensiones a gobernar, como es la renovación y la reconciliación. Muchas de las síntesis que dieron origen a este documento alientan fuertemente la implementación de un estilo sinodal de celebración litúrgica que permita la participación activa de todos los fieles para acoger todas las diferencias, valorar todos los ministerios y reconocer todos los carismas. Y en este sentido, la escucha sinodal de las iglesias registra muchas cuestiones que deben abordarse, desde el replanteamiento de una liturgia demasiado centrada en quien preside, hasta las formas de participación activa de los laicos, pasando por el acceso de las mujeres a las funciones ministeriales. Y en este orden nos dice la Iglesia de Etiopía que sin dejar de ser fieles a la tradición, a su originalidad, a su antigüedad y a su uniformidad, intentamos que la celebración litúrgica sea más viva y participativa por toda la comunidad de creyentes, sacerdotes, laicos, jóvenes y niños que leen los signos de los tiempos con discernimiento sólido. Los jóvenes intentan encontrar un lugar en la liturgia con los signos y es positivo. Y en este sentido, la experiencia de las iglesias también registra nudos de conflicto que deben ser abordados de forma también sinodal, como es el discernimiento de la relación con los ritos preconciliares, las divisiones sobre la celebración de la liturgia se han reflejado en las consultas sinodales y desgraciadamente la celebración de la Eucaristía se vive también como un motivo de división dentro de la Iglesia. Y en el ámbito litúrgico, la cuestión más común es la celebración de la misa preconciliar. Por ello, la gente se queja de las restricciones en el uso del misal y muchos consideran que las diferencias sobre la forma de celebrar la liturgia llegan a veces al nivel de la animosidad y por eso las personas de ambos bandos dicen sentirse juzgadas por quienes tienen una opinión diferente. De aquí que la Eucaristía, que es un sacramento de la unidad en el amor en Cristo, no puede convertirse en motivo de enfrentamiento ideológico, ruptura o división, además de que existen elementos de tensión que ya en sí son propios del ámbito ecuménico, con un impacto directo en la vida de muchas iglesias, como es, por ejemplo, compartir la Eucaristía. Sabemos muy bien, mis queridos catequistas y todos los que nos sintonizan, que no todos pues comparten o celebran la Eucaristía dentro del amplio mundo de la vida cristiana con las diferentes denominaciones cristianas que existen hoy en día, pues son muy pocos los que comparten la Eucaristía, la que celebran, y por eso aquí siempre habrá un conflicto y una tensión entre aquellos que celebramos la Eucaristía y los que no la celebran, entre aquellos que creemos en la presencia real de Jesús en el pan y aquellos que no creen que Jesús se haga presente
en ese pedazo de pan. De tal manera que, así como en muchas ocasiones la liturgia es fuente de comunión, pues también en otras la liturgia pues se presta para la división y para la discordia dentro de muchos cristianos, sobre todo aquellos que no comparten nuestra misma creencia de la fe católica. Por ello, se habla de la síntesis que resaltan de algún modo las principales limitaciones, sobre todo de la práctica celebrativa, y que oscurecen de algún modo el dinamismo litúrgico. Hay problemas, por ejemplo, relacionados con las modalidades de la inculturación de la fe, problemas con el diálogo interreligioso, que también afectan a las formas de la celebración y a la forma de hacer oración que tenemos unos y otros. Algunos subrayan de manera particular el protagonismo litúrgico del sacerdote y la pasividad de los participantes, el alejamiento de la predicación respecto a la belleza de la fe y la concreción de la vida. Otros hablan de la separación entre la vida litúrgica de la asamblea y la red familiar de la comunidad, así como de la calidad de las homilías. Se señala casi unánimemente como un problema y se piden homilías más profundas, centradas en el Evangelio y sobre todo en las lecturas del día y no en la política, no en cuestiones meramente mundanas, de lo que se podría hablar en cualquier otro espacio fuera de la liturgia. De aquí que se aboga porque las homilías de los sacerdotes dentro de las celebraciones litúrgicas estén más aterrizadas tanto a la realidad del Evangelio como también a la realidad que se vive dentro de la comunidad, porque en definitiva la palabra de Dios, el fin último que persigue es iluminar la vida de aquel que la escucha. Por ejemplo, si tú lees la palabra de Dios debe de iluminar un problema por el que tú estés pasando, por ejemplo, una crisis por la que estés atravesando, una duda que te esté afectando. La palabra de Dios, en definitiva, siempre que tú la lees o la escuchas, ha de iluminar tu realidad de vida. Debe darte una respuesta, debe darte un estímulo, debe de algún modo empujarte, ya sea a convertirte si es que estás haciendo algo que no está bien, ya sea seguir haciendo lo que haces si está bien, ya sea animarte si es que te encuentras desanimado. Pero cuando la homilía no está en consonancia ni con la palabra que se ha proclamado, ni mucho menos con la realidad del contexto en el que estamos, pues es una homilía que no tiene ningún provecho, pues no dice nada a los que participan de la liturgia. Por eso se hace hincapié en este elemento primordial de las celebraciones, sobre todo que se utilice un lenguaje accesible y atractivo, un lenguaje simple, llano, sin palabras rebuscadas, que sea de fácil comprensión para los que participan de la liturgia. Y una fuente
particular de sufrimiento son todas aquellas situaciones en las que el acceso a la Eucaristía y a los demás sacramentos se ve obstaculizado o impedido por diversas causas. Y de ello vamos a hablar después de nuestra cuarta pausa musical. Así que ya retornamos con ustedes.